Televisión Martí. Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Como de costumbre, les saludamos aquí en Radio y Televisión Martí, José Luis Ramos y Amado Gil. Gracias por estar de regreso con nosotros hoy en el programa. Entre los temas, analizar la situación actual de Cuba, tomando en cuenta las más recientes propuestas populares. Primero, el linchamiento de un violador por la apertura de un mercado en La Habana o también por la falta de agua. Sin embargo, aquí, la situación política del país hasta el día de hoy no ha producido protestas visibles. Además, la crisis en el país se agudiza y el régimen no tiene soluciones. Algunos de los temas de hoy. Efectivamente, vamos a analizarlo, la situación general que está enfrentando Cuba con dos invitados. Aquí nuestros Michel, gracias por acompañarnos como de costumbre. Muchas gracias, un saludo para ustedes y para todos los oyentes y telespectadores de Radio y Televisión Martí. Sí, señor. Y desde La Habana tenemos pues Antonio González Rodiles, director de Estado de SATS. Antonio, gracias por acompañarnos en esta ocasión vía Skype. Gracias por estar con nosotros, Rodiles. Bueno, gracias a ustedes también y veremos cómo funciona esta vez. Muy bien, va a funcionar muy bien, hay que ser optimista. Vamos a permitir que sea Michel quien haga la primera pregunta, Michel. Sí, adelante, y después hacemos comentarios, claro. Pero la primera pregunta, porque yo creo que es interesante cómo ha venido desarrollándose la situación dentro de Cuba. Hay una crisis muy grande, la represión del gobierno sin duda está arreciando, pero se ven algunas manifestaciones populares. Es verdad, hasta este punto las manifestaciones no son pidiendo cambios políticos, pero son gente que están saliendo a la calle y de alguna manera se han enfrentado, como en Santiago de Cuba, a la policía. Yo creo que el panorama es interesante analizarlo desde ese punto de vista. Sí, me gustaría, por ejemplo, preguntarle a Antonio, ¿hasta qué punto la oposición cubana ha entendido el mensaje que viene de este tipo de protestas que no están, digamos que, vinculadas directamente a un reclamo de libertades políticas ni de respeto de los derechos humanos, sino que vienen muchas veces desde el perfil económico, desde la necesidad que tiene la gente, que en el fondo es una cuestión política, evidentemente, pero la población no lo ve de ese modo y la pregunta es esa, Antonio, ¿la oposición en Cuba ha entendido cómo dar respuestas a estos mensajes de la población que no son precisamente políticos, sino que se producen por otras razones? Bueno, yo me baso un poco más en el punto que tú mencionaste, que todo está relacionado. Este es un régimen totalitario. Y si bien declararse abiertamente opositor al régimen tiene un costo tremendamente alto, por otra parte sí estamos viendo ya la tremenda frustración. Y es un poco este juego, por decirlo de alguna forma, que se está dando desde la población, desde la sociedad, desde el cubano común. No se atreve a tener una militancia en una oposición, un activismo, pero sí ya está harto y con un nivel de frustración tremendo. Yo tengo esa lectura desde hace mucho rato. Yo sé que la gente le tiene terror enfrentarse al régimen y que es importante buscar hacer propuestas. De hecho, desde Estado de SAT lo hacemos. Pero mi punto, y lo he dicho en otros programas con Amado y José Luis, es que si vamos a analizar con seriedad el apoyo que ha recibido la oposición para poder llegar a miles y miles de cubanos, tenemos que decir que ha sido demasiado pobre e insuficiente. Te hago una pregunta, perdóname, José Luis, te hago una pregunta. Después vamos a hablar de la situación de la oposición, el apoyo que han recibido y lo que se necesita. Es verdad que lo has dicho en más de una ocasión en este programa. Pero te pregunto, cuando el 5 de agosto, cuando las protestas del 5 de agosto, el llamado maleconazo. De la década del 90, me voy a remontar a la década del 90, muchos decían que en ese momento faltó que opositores, disidentes, activistas, trabajaran en coordinación con estas personas. Sí, quizás la palabra coordinación es demasiado ambiciosa, vamos, que por lo menos estuvieran más relacionados. Sin embargo, ahora estamos viendo manifestaciones no diarias, pero muy frecuentes, y no vemos esa unión o ese intento. Yo sé que decirlo desde aquí, desde este estudio de Radio y Televisión Martí, es muy fácil, pero ¿está faltando eso, Antonio? ¿O hay posibilidades? ¿O eso es prácticamente imposible, un sueño, lo que yo estoy planteando?
No, la oposición ahora mismo, desde mi perspectiva, tenemos que relanzarnos porque el régimen en los últimos tiempos nos ha dado durísimo y, como te decía, no hemos tenido la posibilidad de responder precisamente porque ese apoyo que tiene que ser sustancial, tanto en lo político como en recursos, como en medios, no se ha tenido. Hay que recordar que cuando Obama, desde el Foro por los Derechos y Libertades, estuvimos durante todo más de un año saliendo a hacer protestas públicas. Esa era la parte que se veía. La parte que no se veía era que había distribución de información por algunas partes de la ciudad e incluso se lanzaban volantes. Y no hubo, y fuimos en varias ocasiones, nos reunimos con muchísimas personas, pedimos ese apoyo, no existió. Me parece que después el régimen, al leer y ver que tenía la mesa servida, pues vino en contra de todo el movimiento opositor, ha logrado sacar una cantidad tremenda o empujar y forzar a que una cantidad tremenda de activistas se vayan del país. Los grupos están mermados y ahora mismo, frente a este escenario, bueno, pues están realizando una represión microscópica y presionando también para que lo que va quedando abandone el país o sencillamente arrinconarnos. Yo creo que es un momento extremadamente especial porque el régimen sabe de la debilidad en la que se encuentra debido a toda la crisis económica. Como decía, el pueblo cada vez tomando más partido, sobre todo hablando más, y el trabajo de ellos ahora precisamente va enfocado en que ese potencial problema que nosotros somos no cuaje, no podamos llegar a las personas, no podamos tener la interacción y en ese sentido está enfocada la represión. Antonio, ¿tú no crees que a la oposición le falta un líder que finalmente termine uniéndolos a todos en esa diversidad de opiniones, de partidos políticos, pero es necesario un líder que termine uniéndolos a todos? ¿Hace falta esto, sí o no? Yo no veo esa unión de la forma que se plantea reiteradamente o la visión que hay de lo que tiene que ser una unión, que es un paraguas que cubre a todo el mundo. Yo creo que las alianzas y las estrategias comunes se van tejiendo en los propios escenarios, como ya ha pasado anteriormente, porque definitivamente hay distintas visiones de qué lograr, cómo lograrlo. Eso fue muy claro en el mapa que se dibujó cuando el deshielo durante el periodo Obama, donde había personas que creían que había que cohabitar, otros creíamos que tenía que venir primero el fin del régimen para entonces después poder aspirar a llegar a una democracia. Y toda esa misma situación la estamos viendo ahora repetida en Venezuela. O sea que estos escenarios no son exclusivos de nosotros. Este tipo de dinámicas y este tipo de mapas se dan cuando se enfrentan uno a regímenes totalitarios como este. Yo no creo que va a llegar una unión porque se firme un documento, no creo que vaya a llegar una unión porque se diga que hay que tenerla y entonces la gente supuestamente muestre una buena voluntad. Yo creo que las coordinaciones o sea, las estrategias comunes van a aparecer en el terreno de acuerdo a cómo nos iremos enfrentando a lo que el régimen haga. Ahora, Antonio, permíteme que me salga un momento de la política y me vaya a la sociedad, ¿no? ¿Qué pasa en un barrio como este en Santiago de Cuba, en el nuevo Vista Alegre, que supuestamente el gobierno cubano lo hizo para intentar competir con lo que era el barrio de Vista Alegre, que era una porción quizás en pequeña escala de lo que es el Vedado en La Habana, donde vivía la burguesía, se construyó, se trajo gente del campo, incluso aquella locura, ¿no?, de sacar a gente del campo y hubo una destrucción inmediata de todo aquello allí y bueno, como tal, aunque esté muy deteriorado, es un proyecto, es de lo poco que ha hecho el régimen cubano en esa zona y cuando salen estas imágenes uno piensa realmente en la degradación económica, social, en la degradación incluso humana, ¿no? Y el daño antropológico, como se conoce. Como diría Dagoberto Valdés, el daño antropológico que se está viviendo en algunas zonas del país. ¿Qué está pasando allí que posibilita que cosas como estas, ¿no?, el intento de linchamiento de una persona, la incredulidad ante la posibilidad de que la justicia pueda realmente ser independiente y pueda actuar, y todo esto se ve desbordado de un momento a otro como si no estuviera pasando, pero pasa todos los días? Yo pienso que esto es una muestra de la necesidad de hacer catarsis colectiva que tiene el pueblo cubano. E incluso no tengo ninguna duda de la molestia y el rechazo que provoca un acto como el que ocurrió, realmente increíblemente, o sea, molesto ver una violación de este tipo. Pero también yo sumo a esto esa necesidad que tiene el pueblo cubano
y sobre todo en estos sectores que están viviendo en condiciones de extrema miseria, de expresar toda esa frustración y hacer catarsis. Es un poco la interpretación que yo le doy. Realmente este régimen no está dejando otra salida que este tipo de explosiones y este tipo de manifestaciones. Creo que por mucho que se le ha advertido, incluso por mucho que se le ha servido en la mesa para que busque otro tipo de salida, como ha ocurrido anteriormente, ellos no están permitiendo que ese sea el desenlace y cada día nos vamos acercando a ese callejón sin salida que tiene que ver con una explosión social y quizás algún momento de una situación errática, vacío de poder, violencia. O sea, creo que ese es el escenario al que el régimen cubano nos está empujando. Creo que hay un tema importante en todo esto y me atrevo a asegurar que es que la válvula de escape en este momento no es un elemento con el que el gobierno ya puede contar. Está trancada. Está trancada la válvula de para el gobierno cubano. Quizás por eso, Antonio, se está recrudeciendo la represión contra todos ustedes dentro de Cuba. Es decir, como eso de poner el parche antes de que salga la herida o antes de que salga la llaga, los ¿no? enfrentamientos con las autoridades tienen una respuesta y es dame agua, dame comida y dame transporte. Pero se enfrentan a las autoridades. Y no piden cambios de gobierno. Claro, pero es que pedir... lo que todo el mundo, es Sí, lo que claro. todo el mundo desde acá afuera, pues le llama la atención. Pregunta, yo creo que pedir el cambio de gobierno todavía es un poco, digamos, está verde para esa 60 población. años después. Con el daño antropológico que hay en Cuba. No importa. Con las Yo te pudiera decir, Amado, que las conversaciones en la calle, cuando logra algún individuo relajarse un poquitico y comentar con más libertad, sí llevan a que el sistema no funciona y que estos individuos llevan más de 60 años y que el país no va para ningún lugar. El tema, como te decía, es que afrontar la oposición abierta y pedir un cambio de régimen, todo el mundo sabe lo que conlleva. Entonces, las personas buscan de alguna forma lo que tienen a mano y en forma directa mostrarlo para tratar de evitar esa represión. No obstante, yo creo que todos los sectores juegan su papel. Quienes estamos en la oposición política tenemos que hablar en términos políticos y con un mensaje político. Quienes están en la sociedad civil hablarán desde ahí. El ciudadano común habla desde su punto. El tema acá es que pueda en algún momento existir esta confluencia, y entonces provocar el cambio. Pero yo reitero, nada de esto va a ocurrir si realmente no hay un foco al interior de la isla, que es en un final de donde tiene que venir el cambio. Mientras no exista ese apoyo, bueno, pues el régimen se va a mostrar se va a ir calentando, porque ellos van a lograr resueltamente, porque tienen el poder para hacerlo, van a lograr ir frenando a los actores sociales, a quienes vamos en la punta en este sentido, en el tema político y los derechos civiles y derechos humanos, pero lo que no puede frenar es el incomodo, la molestia, la frustración de todo un pueblo que definitivamente está viviendo en condiciones terribles y que cada día estas situaciones se incrementan. Que para la gente lo primero es lo primero. Claro. Y lo primero son sus condiciones materiales. Claro. Esto es un asunto que trata incluso el propio marxismo y que yo popularmente lo diría, lo primero es lo primero, es decir, ¿qué voy a comer mañana? ¿Dónde está el agua para bañarme? Y para tomar. Y los productos No, Michel, perdóname. aseo. Y es difícil concatenar, ¿no? Y llegar a una, digamos, solución política o proposición política por parte de la gente. Si usted le pregunta hoy en Cuba, no sé si Rodiles puede abundarnos sobre esto, a la gente, ¿qué pasa con Juan Guaidó? ¿Juan Guaidó es bueno para Venezuela? Probablemente, como gente que yo he hablado, dirán que no, que es malo, que han comprado una parte del discurso oficial, por ejemplo, en relación con Guaidó, que está Telesur atacándolo constantemente y los medios oficiales cubanos atacándolo. ¿Por qué? Básicamente porque creen que un cambio de gobierno en Venezuela es perjudicial para los intereses de los cubanos, para el petróleo que les impide, en teoría... Para la subsistencia. Para la subsistencia. Claro. El petróleo que les impide, en teoría, llegar a los apagones que se siguen produciendo, pero la gente entiende de que si hay un cambio democrático en Venezuela, es malo
para el problema del día a día de los cubanos. Esta es una cuestión clave, ¿no? Para entender realmente en qué está la población cubana mayoritariamente, que es en lo que va a cocinar al otro día. Ahora que hablas del día a día, y está Antonio con nosotros desde La Habana, precisamente, Antonio González Rodiles lo viene diciendo desde hace mucho tiempo. Una vez que hay una persona en Cuba que da el paso y se suma a la oposición, o se convierte en un activista de derechos humanos, o lo expulsan del trabajo, o empieza su desgracia, comenzando por su casa. Pero necesita a alguien que le extienda la mano y lo ayude. Antonio, ¿cómo está eso en estos momentos? ¿Ustedes están recibiendo una ayuda desinteresada? ¿Hay una respuesta para poder avanzar el proyecto de ustedes, por ejemplo? Mira, uno de los temas principales es que el apoyo político tiene que ser, incluso después paso a esta otra parte también de los recursos, los medios para el trabajo, vías de comunicación, pero el apoyo político tiene que ser fundamental. Tiene que ser fundamental sobre todo en relación a la sociedad civil, a la oposición, sobre todo a los periodistas independientes, porque como tú bien decías, una vez que uno se quita la careta y se enfrenta al régimen, bueno, pues la embestida es con todo. Y en mi opinión eso ha fallado muchísimo y ha fallado en los últimos tiempos y de ahí esa cantidad de opositores y personas que han decidido abandonar la isla ante la arremetida del régimen. Y eso el régimen lo ha hecho con sumo cálculo y persistentemente. En ese sentido, si ahora mismo, que en mi opinión, ellos están tratando de aprovechar este año electoral y tras ese escenario arrasar a la oposición, previendo que quizás venga un segundo mandato de Trump, una muerte por cuestiones naturales de Raúl Castro, o sea, todo un escenario que se avecina para los próximos 4 años realmente muy complicado. Y ellos, previendo todo eso, están tomando estas acciones. Me parece que si no hay ese apoyo decidido, vamos a seguir viendo esta arremetida tremenda. Y por otra parte, en cuanto mencionaba del apoyo con los recursos, los medios de trabajo, la vía de comunicación, la visualización, me parece que también está fallando, está faltando lo necesario. Y lo he repetido muchas veces. En el caso de Venezuela, la oposición venezolana lo ha dicho, que solo no pueden, ha dicho que necesitan el apoyo. Y si uno valora o contrapesa o balancea la diferencia del apoyo que ha existido a la oposición interna en Venezuela con respecto a la oposición interna de Cuba, es total. Realmente ellos han tenido todo un reconocimiento, una visualización y todo un apoyo que definitivamente nosotros no tenemos. Un poco que continuando con esta respuesta tuya o este comentario tuyo, en una administración donde se ha implementado el título 3 de la ley Helms-Burton, donde cada día se le dice al gobierno cubano lo que hay que decirle, o por lo menos lo que entiende la administración que hay que decirle, cuando se le han impuesto sanciones a funcionarios cubanos, yo creo que, ¿qué es lo que falta? O sea, porque el apoyo está, posiblemente no hay una administración que haya sido tan crítica y haya tomado tantas acciones como la administración de Donald Trump. Y tú nos estás diciendo que le falta el apoyo político a ustedes, además de la parte de los recursos, que eso lo entendemos todos. ¿Por qué es lo que ha fallado entonces? Mira, para mí la ecuación para realmente provocar y llevar al régimen y al país a un punto donde cambie esta situación terrible que estamos viviendo, esa ecuación lleva esa presión externa, pero lleva ese apoyo interno. Y me refiero al apoyo interno, Amado, a que los actores de la oposición interna tengan, principalmente de la oposición interna, tengan toda la visibilidad hacia el exterior, que haya contactos con cancillerías, que haya visibilidad de todos estos actores. Por ejemplo, que los mismos periodistas independientes puedan ser mostrados por las principales organizaciones de periodistas internacionales. Mira el caso ahora mismo de Quiñones. Para mí es un caso emblemático, un hombre con una preparación tremenda, abogado. Sin embargo, uno puede preguntar en América Latina o en otros medios periodísticos, ¿conoce usted quién es Quiñones? Nadie lo va a conocer. Entonces, todo esto le permite al régimen actuar con esa ferocidad y sabiendo que el costo va a ser bajo. Evidentemente, no hay forma de atarle las manos a un régimen como este. Van a seguir actuando y en la medida que sientan más presión, vienen más fuerte contra nosotros. Pero me parece que hay que elevarles el costo y en ese sentido, si de momento
este grupo de Lima no solamente se pronunciara por la situación de Venezuela, sino también pudiera mencionar la arremetida contra los actores de la sociedad civil y actores políticos al interior de la oposición, al interior de Cuba, si pudiéramos ser recibidos aquí por las embajadas. Yo hay veces veo contactos o visitas a algunos países de América Latina, sin embargo esos países acá no nos reciben. A mí nunca me han llamado ni he tenido ningún contacto con la embajada de Colombia, por ejemplo, o Brasil, y son gobiernos que se supone que están en la misma línea de lograr un hemisferio donde se acabe con el socialismo del siglo XXI y todo esto. Entonces, yo creo que todo ese apoyo está faltando y eso le ha permitido al régimen una gran cortina de humo para ellos poder mientras actuar al interior. Y si hay algo que yo creo que realmente les quita el sueño a este tipo de regímenes es la situación interna. Ellos muchas veces saben lidiar con el exterior, con los problemas, con las sanciones que pues, evidentemente los golpean y son necesarias, pero les es más fácil hay veces lidiar con eso que con las situaciones internas y por eso, si uno mira, por ejemplo, en el espejo de Venezuela, por eso han sido tan sistemáticos en tratar de romper a la oposición, de romper la Asamblea Nacional. Todo esto lo están haciendo precisamente porque no quieren que al interior ocurra absolutamente nada y tener pleno control. Yo iba a decir precisamente esto que acaba de comentar Antonio. A mí me llama la atención y veo muy positivo que líderes del exilio cubano, representantes incluso de movimientos de opositores dentro de Cuba, recorren el mundo y muchos países, muchas cancillerías le abren sus puertas, pero eso no sucede al interior de la isla. Eso no pasa con la mayoría claro, de las sedes diplomáticas que están acreditadas. La contradicción la acaba de decir Antonio. Es decir, estamos hablando de gobiernos muy críticos con el gobierno cubano y sin embargo al interior del país mantienen como una frialdad, no sé, un poco de cuidarse las espaldas. Yo creo que queda poco tiempo y hay un tema que no hemos tocado y es la situación económica del país, ¿no? Sí, señor. Yo creo que la situación económica de Cuba, empecé la pregunta anterior por ahí, un poco que hablando de que la situación es peor, la represión arrecia, pero la válvula de escape del gobierno cubano ya no existe, por lo menos como se había planteado en la década del 90, anteriormente en Mariel. Todas las crisis cubanas, casi todas las crisis han sido migratorias. Aunque en el 90, válvula de escape incluida que existía, el gobierno de Fidel Castro en la agenda de Díaz-Canel sin válvula de escape. Imagínate tú que el señor Manuel Marrero anda ahora hablando todavía de cultivar café en el llano. Esa es la última hora que hizo Marrero. La palabra en boca de los cubanos dentro de la isla es no hay, escasez. ¿Es así? Sí, es así y el régimen de hecho está jugando yo creo que con las reservas que tiene y colocando algunos suministros acá que al interior de la isla y la molestia y todas estas imágenes que ahora mismo estaba viendo, las peleas, como se dicen, las broncas, aumentan y las personas hablando cada día más. O sea, eso es algo que realmente el mismo acceso a Internet ha permitido mostrar una realidad que el régimen en otras ocasiones ha podido ocultar mucho mejor. Ahora mismo todos esos videos, todas esas fotos muestran un país que realmente tiene un descontento tremendo. Es la Internet, y yo creo que esto es un tema sumamente clave, es la Internet un elemento ya a analizar en cuanto a la información que está adquiriendo mucha gente de la población cubana. Entonces, además del dinero que gana el gobierno con eso. Bueno, claro que gana el dinero porque el dueño, ¿quién es el dueño? Es el gobierno. Si tú le pagas a Texas, claro que es el gobierno. Pero eso es lo principal, por eso yo creo que lo permitieron. Yo creo que lo principal es el nivel de información que pueda tener la gente en Cuba, mucho más del enriquecimiento del gobierno. ¿Por qué lo permite el gobierno? El gobierno lo permite es una forma de recuperar el dinero que necesita. De acuerdo, pero entonces no le voy a dar la victoria al gobierno. Quiero saber cuánto se informa la gente. Yo estoy diciendo una realidad. Pero quiero saber cuánto se informa la gente y si esto realmente es un elemento a tomar en consideración. Eso era lo que necesitaba. El gobierno se enriquece, claro, es el dueño. Claro. Pienso yo, la juventud cubana, eso era lo que necesitaba. Bueno, el régimen lo está tomando como un mal necesario. Claro. Porque, como dice José Luis, necesita esos recursos,
pero a la vez también, como bien dice Amado, la información está llegando y están tratando de armar sus tropas de la UCI y todos estos grupos para contrarrestar algo que evidentemente no habían tenido que enfrentar anteriormente. Sí. Y es importante que eso se traslade también no solo a los jóvenes. Ya tú ves personas también mayores que tienen su email. Diariamente te hacen preguntas, te piden información. Es decir, que se va extendiendo en todo el país. Aunque el precio es disuasorio y obliga a mucha gente a utilizar esta herramienta más para la comunicación interpersonal con sus familiares fuera del país que para informarse. Eso es una realidad que hay que tener en cuenta y creo que el gobierno lo hace a propósito, ¿no? Pero creo que Facebook es el que está quizás rompiendo un poquitico esta parte, porque Facebook le es mucho más fácil a la gente entrar, informarse, por lo menos empatarse con un video, que eso puede ser información. O sea, dentro de la comunicación familiar está un poquitico quizás el hecho de mayor acceso al mundo exterior. Te hago una pregunta, Antonio, y con esto vamos a ir concluyendo. ¿Por dónde va Cuba? Cuando digo Cuba, hablo de la Cuba general, donde tú te desarrollas. Más represión, no hay salidas del país, más gente protestando, un poquito más de internet. Falta de combustible. Falta de combustible, de agua. ¿Hacia dónde van, Antonio? A veces no sabemos realmente hacia dónde va Cuba. Mira, yo veo que lo interesante es precisamente la incertidumbre en la que estamos. Me parece que para un régimen que está acostumbrado a tener sus planes y la situación bien atada y controlada, este nivel de incertidumbre no es nada halagüeño. Y para mí, que evidentemente tengo que soportar el desbalance de fuerza de ese régimen sobre uno, bueno, pues esa incertidumbre me da esperanza. Yo creo que el próximo año, este año que estamos viviendo va a continuar siendo un año bien tenso, muy difícil, pero pienso que la dirección en la que nos estamos moviendo es precisamente que el régimen va perdiendo todos los controles o una parte de los controles que tenía y la sociedad se le va desencuadrando. Ahí está mi optimismo. Y no podemos olvidar que ya no hay Castros en el poder, aunque están en la sombra detrás del poder, pero ya no visiblemente en el poder. Yo creo que eso es un elemento también a considerar. 15 segundos, Antonio. Bueno, yo creo que ellos están ahí, todo el mundo lo siente, es como Fidel. Fidel era esa sombra que estaba permanente. Yo pienso que están ahí, pero evidentemente la preocupación que tiene que existir incluso con que Raúl Castro pueda fallecer o enfermar debe ser tremenda, porque hoy en día el pilar que mantiene la cohesión del régimen es ese individuo. Sí. Muy bien. Antonio González Rodríguez, muchísimas gracias por haber estado hoy acá. Gracias en a Las Noticias ustedes. Como Son y sobre todo en este enlace vía Skype desde La Habana. Gracias. Sí, también gracias a nuestro presentador Michel Suárez de Gracias visita a todos. acá en Miami. Sí, señor. Y a ustedes también. Regresamos mañana, si Dios quiere. Hasta entonces. Detenciones. Y estoy detenido ahora, que tengo la boca fracturada. Ya me van a quitar el teléfono ya. Tenemos a 127 opositores, disidentes reconocidos. Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martín. Opositores de la República. Saludos amigos, bienvenidos a la emisión informativa resumen de Radio Martín. Aquí nunca comunican sobre el sismo en el momento que pasa, siempre lo comunican más tarde. Un fuerte terremoto de magnitud 7.7 se ha registrado este martes. Interrumpimos nuestra programación habitual para informarles que según agencias de prensa se ha emitido una alerta de tsunami. Porque realmente Granma no es una provincia que estamos muy acostumbrados a La defensa civil ha emitido un comunicado allí en Sombra. En Santa Clara, en La Habana, se sintió en varias partes de Cuba. Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil, Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo Desde tu móvil. sin censura. Descárgala ya.
opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 0041 79 807 2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.